nos acompañan una vez más en esta transmisión. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de poder alabar su nombre y glorificarle. Vamos a entonar unos hermosos cantos de alabanza a Él. Le invitamos a que se goce juntamente con nosotros y que cante con nosotros estos hermosos cantos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. De una vez más. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Una vez más. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén. Seremos portadores de la gloria de nuestro Dios. Vamos a seguir adorando su nombre, alabándole con estos hermosos cantos. Si puede usted en su lugar, cierre sus ojos. Vamos a concentrarnos en alabar a Dios. En totalidad a ti te le brindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dígale en totalidad a ti. Brindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dale, tómame. Tómame en tus brazos, Cristo.
Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Adórale, esta es su oportunidad. Vamos a entonar este hermoso himno. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, dijo: ven a la luz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Una última vez, dígale: ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Y vivo en la luz de su paz. Yo vivo en la luz de su paz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición poder llegar ante ustedes a través de este medio para traerles una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Agradezco a todos los hermanos, a todos los amigos que son tan amables de sintonizarse y estar escuchando la palabra de Dios, que para todos siempre la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesita nuestra alma. Hoy más que nunca, en estos tiempos tan complicados, es necesario ser lectores de la palabra de Dios, y que podamos nosotros abrir nuestro corazón para ser bendecidos con cada una de estas motivaciones, y también son orientaciones a poder corregir lo que estamos haciendo mal y poder seguir haciendo las cosas aún mejor, aquellas que estamos haciendo bien. Quiero llevarles, hermanos, en esta ocasión a hablar sobre un líder muy conocido llamado Josué. Y quiero ir a una lectura muy clásica, muy conocida de todos nosotros, que es el libro de Josué, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 9. Todos conocemos este pasaje, y sobre este pasaje yo quisiera hablarles sobre conquistando lo inconquistable. Pudiéramos decir que para nuestro Dios, mis hermanos, no hay nada imposible. Pero vamos a leer la palabra de nuestro Dios para que nos dé la orientación sobre lo que vamos a hablar en esta ocasión. Dice el capítulo 1 del libro de Josué, en el verso 1 hasta el verso 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios bendiga su palabra. Este pasaje que hemos seleccionado, y a la luz de esta escritura tan interesante, hermanos, yo quisiera llevarlos a esta reflexión sobre conquistando lo inconquistable. Este libro de Josué lo escribió Josué mismo, como lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 24, verso 26, que dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. El Talmud también dice que Josué fue el que escribió este libro histórico, menos los últimos versículos de este libro, que esos fueron escritos por Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Creo que son 5 versículos, los últimos de todo este libro. Pero lo increíble de cómo Dios, hermanos, nos va dejando una lección muy interesante, es que Josué tenía 80 años cuando escribió, o cuando recibió más bien esta comisión como sucesor de Moisés. Fíjese, 80 años tenía Josué cuando recibió esta comisión de parte de Dios. Y nos dice también que murió cuando tenía 110 años. Lo que podemos ver en cuanto a la personalidad de Josué, mis hermanos, es que fue un hombre muy valiente y fue un hombre muy esforzado. Si la tarea de llevar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, o si vamos un poquito más allá, la forma en cómo Dios trató su salida de Egipto de una manera extraordinaria y maravillosa, que fue el trabajo de Josué y de Aarón, no fue nada fácil. La tarea que ahora a Josué se le está encomendando nos deja motivaciones muy interesantes que no debemos nosotros de olvidar jamás. Mas, sin embargo, Josué recibe esta encomienda de parte de Dios. Pero miren, hermanos, cuando analizamos con mucho cuidado la historia del pueblo de Israel, encontramos cosas muy interesantes que nos ayudan a entender precisamente el proceso de Dios para la restauración del ser humano. No fue fácil, hermanos, ni fue de la noche a la mañana, no fue de una manera mágica, fue un proceso bastante complicado. La historia de los 40 años en el desierto nos deja a nosotros muchas cosas de las que podemos aprender, como lo escribe precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de que todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, todos comieron del maná, todos bebieron del agua de la roca que salía ahí en el desierto. Y empieza el apóstol Pablo a darnos una descripción, un resumen inteligentemente manejado por el apóstol. Mas, sin embargo, el proceso
cómo Dios va formateando a su pueblo Israel, no fue nada fácil. Por ejemplo, el libro de Génesis nos habla del nacimiento de Israel. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, haré de ti una nación grande. Ahí está el nacimiento de Israel. En el libro de Génesis encontramos el nacimiento del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Cuando vamos al libro de Éxodo, nos habla de la elección de Israel. Cuando Dios oye el clamor de su pueblo y lo saca con brazo fuerte del imperio más poderoso que había en ese momento, que era el imperio de los faraones. El libro de Levíticos nos habla cuando Israel se acerca a Dios por medio de la sangre, por medio de los sacrificios. El libro de Números nos presenta de cómo Israel es probado. El libro de Deuteronomio nos habla de Israel es instruido para ser una gran nación. Dios le dijo a Abraham que le daría toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, dice. Si leemos Génesis capítulo 17, verso 8, dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hay algo muy interesante cuando analizamos con mucho cuidado todo este proceso, y es que aunque el pacto, hermanos, con Israel es incondicional, sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional. Ellos tendrían que pelear, ellos tendrían que conquistarla para poder habitarla. Pero también era importante su obediencia a la palabra de Dios, iba a determinar precisamente su posición continua de la tierra de Israel. Es importante que nosotros hagamos esta valoración para entender todo ese proceso formativo que Dios hizo precisamente con el pueblo de Israel, como lo hace con nosotros en la gracia del Hijo de Dios. Cuando somos salvos, entramos en un proceso del nuevo nacimiento y comienza una restauración, una reconstrucción, una rehabilitación. Comienza el Señor a llevarnos al nivel de la santificación mediante el proceso de la gracia, porque, hermanos, Dios invirtió su mejor tesoro para darnos a nosotros esta salvación tan grande, porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando nosotros analizamos ahora esta lectura, encontramos algunas motivaciones que son muy importantes para nosotros, que nos dejan una enseñanza muy importante en nuestra vida cristiana en este tiempo. En primer lugar, podemos ver cómo Dios es muy directo. Y cuando lo analizamos con mucho cuidado, estos 9 versículos, hermanos, se desprenden de este pasaje histórico algunas motivaciones que mucho nos van a ayudar a entender lo que nosotros también tenemos que hacer para poder ser más que vencedores, para ser conquistadores. En primer lugar, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. La voz de Dios y la voz de Satanás y nuestra voz interna es muy parecida, es muy similar. Y tenemos que aprender a establecer límites. No podemos, hermanos, emprender un caminar en las cosas de Dios si no hemos oído la voz de Dios. Dice claramente la palabra que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, diciendo. Es importante que nosotros, hermanos, nos demos tiempo para oír la voz de Dios. Su palabra está llena de mensajes extraordinarios. Nos habla de muchas maneras. Esta palabra escrita que ahora nosotros
por la gracia podemos nosotros disfrutarla y tenerla. Nos enseña que no podemos emprender nada en la vida si no antes escuchamos la voz de Dios. Como que necesitamos, hermanos, el banderazo de salida para iniciar la carrera. El apóstol Pablo no se aventuró, sino que él también oyó la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se puede uno aventurar, hermanos, en algo tan serio, en algo tan maravilloso, sin antes oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. El deseo de Dios es comunicarnos su voluntad. Cada cosa que nosotros emprendamos en la vida es importante, hermanos, consultar a Dios, depender de Dios. No podemos ir, hermanos, en la vida adivinando las cosas. No es necesario. Dios dice claramente en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Dios también dice claramente en su palabra que sus ojos están atentos sobre la faz de la tierra, buscando algún entendido que le llame. La palabra del Señor dice que los oídos de Jehová están atentos del clamor de su pueblo. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos problema para que en el momento que nosotros lo requiramos, lo necesitemos, estemos muy angustiados o estemos muy emocionados en algún buen proyecto. Es importante, mis hermanos, oír la voz de nuestro Dios. Pero tenemos que aprender. Es un ejercicio que poco a poco lo vamos a ir depurando y lo vamos a ir dominando para conocer perfectamente la voluntad de nuestro Dios. Es necesario caminar al ritmo de Dios. Es necesario caminar en el formato de Dios. Recuerde, mi hermano, que ninguno de nosotros podemos sentirnos que ya lo sabemos todo o que ya lo conocemos todo. Todos somos un PMC, un producto de mejoramiento continuo. Cada día Dios tiene cosas maravillosas que enseñarnos. Para hacer esta tarea, hermanos, que parecía una tarea difícil, complicada y que parecía una tarea, hermanos, imposible de realizar. Esa era la voz de los demás espías que fueron juntamente con Josué y Caleb. Es imposible, Moisés. De aquel lado del Jordán están los gigantes, están hombres de guerra, las ciudades están amuralladas. Pero cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, sabemos, hermano, que Dios peleará por nosotros y que Dios siempre cumplirá su palabra en nosotros. Por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. No hagamos nada sin antes oír la voz de Dios, sin recibir el visto bueno de Dios, sin recibir la orden de Dios. Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. El diablo se va a enojar cuando usted y yo aprendamos a caminar al ritmo que Dios quiere que caminemos. No tenemos que correr, no podemos ganarle a Dios. Caminemos hacia Dios y esperemos caminar siempre en su voluntad. Porque, hermanos, salirnos de la voluntad de Dios es muy peligroso. Corremos mucho riesgo. Caminemos en el tiempo y en la voluntad de Dios y créalo que las cosas serán mucho mejor para nosotros y para todos los que están con nosotros. En segundo lugar, esta escritura nos enseña que después que Dios le habló a Josué y le dijo lo que tenía que decirle, le hace una aclaración: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué nos quiere decir esto? En segundo lugar, es que tenemos que olvidar las cosas del pasado. No podemos quedarnos secuestrados en las cosas del pasado, sean buenas o sean malas. Hay gente que en el presente vive en una amargura, recordando las cosas del pasado, recordando esas cosas que lo hicieron sufrir o que lo hicieron llorar y que todavía en el presente se lamenta. No. El apóstol Pablo nos da una lección muy interesante cuando con mucha precisión dice: olvidando lo que queda atrás. Recuerdo muy bien la prédica de un hombre muy motivador en cuanto a la predicación,
cuando él le dijo a Dios: yo quisiera que quitaras de mi corazón algunas cosas. Yo quisiera olvidarlas, aquellas cosas que me hicieron mucho sufrir cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. Cómo fui humillado, lastimado por mis padres, por mis familiares, por mis conocidos. Y Dios le habló, así lo presenta a él y le dijo: mira, te lo voy a quitar del corazón para que sane tu corazón, pero no te lo voy a quitar de tu cabeza para que no se te olvide de dónde te saqué. Que esos recuerdos, hermanos, del pasado no nos secuestren, no nos dejen ahí, hermanos, en una actitud de derrota, de frustración. Tenemos que olvidar las cosas del pasado. Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Hay temores que nos encarcelan, hermanos. Hay miedos que nos tienen secuestrados. Hay complejos que no hemos podido superar, pero tenemos que olvidarlo. Dios nos ayudará a olvidar esas cosas del pasado, aún las cosas buenas, porque Dios tiene cosas mejores para nosotros cada día. No podemos quedarnos en un estado de frustración, de amargura, de frustración, de fracasos, sino que esas cosas del pasado fueron la escuela que nos enseñaron a no hacer las mismas cosas y olvidarlas para poder enfrentar lo que viene con valor y con mucha fe. Eso es precisamente cuando Dios le habla a Josué y le dice claramente: mi siervo Moisés ha muerto, como diciéndole punto y aparte. Ahora vamos a continuar. Y le dice: levántate. No podemos, hermanos, hacer las cosas de Dios si no nos esforzamos. Es el ejercicio de trabajar todos los días, encomendarnos a Dios, y Dios hará grandes cosas a través de nosotros. En tercer lugar, esta escritura también nos enseña que tenemos que caminar en la revelación de Dios. Tenemos que caminar en la revelación de Dios. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana solo con emociones. No podemos llegar a ningún lugar si solamente nuestra vida está llena de emociones, nuestra cabeza se mueve por emociones. No, tenemos que caminar en la revelación de Dios. Esa revelación que nos lleva precisamente a conocer los misterios que Dios tiene reservados para nosotros en este tiempo. Nada, hermanos, nos debe sorprender de lo que está pasando. No debemos caer en ese terreno pantanoso de la desesperación. No, hermanos, Dios cuidará de nosotros. Quizás las cosas ahora mismo no nos están saliendo como nosotros lo habíamos planeado, pero quiero decirle, mis hermanos, que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios nos va a enseñar que los recursos que Él tiene para nosotros son inagotables y hará rendir con lo que ahora tenemos, que puede ser menos el capital que antes, pero Dios lo hará rendir de una manera extraordinaria, porque Dios es fiel también a su bendita palabra. Si nosotros cumplimos con lo que Dios dice, Él claramente lo establece. Yo abriré, dice Jehová, las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted y yo caminamos en la revelación de Dios, hermanos, los enemigos se van a ver pequeños. No porque nosotros nos comparemos a ellos, sino porque es más grande el que va delante de nosotros. Yo iré delante de vosotros. Abraham decía: Jehová es mi escudo. Él nos va a proteger. Él va a proveer. ¿Qué enseñanza más extraordinaria podemos encontrar en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel peregrinó por el desierto? Ellos lo sabían. 40 años en el desierto y ni un día se quedaron sin comer. Un terreno donde no se siembra, donde no se cosecha, pero Dios les dio todos los días lo necesario. Y se oían sus cánticos por las noches y se veía la luz en aquel pueblo, en aquel desierto. Y la gente de alrededor que los veía y los escuchaba decían: pero ¿cómo pueden cantar en el desierto?
si no hay agua, no hay siembra, no hay buena tierra? Es un calorón y es un frío tremendo el desierto del Sinaí. Pero lo que ellos ignoraban es que la nube de Jehová, la presencia de Jehová, estaba con ellos para cuidarles. Que el agua del cielo venía para saciar su sed de aquella roca. Y que Dios era el Dios proveedor para ellos. Así en este tiempo, mis hermanos, Dios nos ha hablado de muchas maneras, de que Dios es nuestro Dios proveedor. Tenemos que caminar en la revelación de Dios. Dios le habla y le dice: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Claro, la exigencia que Dios siempre nos ha puesto es esforzarnos, ser valientes. El esfuerzo es para hacer lo mejor de nosotros, hermano. El trabajo de excelencia es fundamental en la iglesia, dando lo mejor de nosotros. Yo siempre lo he dicho que yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo. Yo no estoy compitiendo con aquel o con el otro, porque no debo compararme con ellos. Cada quien en el cuerpo de Cristo cumple una función. Yo compito conmigo mismo. Yo debo dar de mí lo mejor cada día, cada oportunidad que Dios me da. Es una oportunidad para dar lo mejor de mí. Pero es importante, mis hermanos, caminar en la revelación de Dios. No intentemos impresionar a Dios, hermano, porque nunca lo vamos a lograr. Tenemos que entender que Dios debe siempre ocupar el primer lugar en nuestra vida. Yo analizaba la historia de Salomón y es interesante lo que hay ahí. Salomón tardó 7 años en construir el templo de Jerusalén. 7 años construyendo el templo de Jerusalén. Quedó de una manera extraordinaria, que fue una obra de arte, lo mejor para Dios. Pero dice, pero tardó 14 años en construir su palacio, su casa. Y uno se queda, bueno, ¿y dónde está el equilibrio? Pero la clave está, hermanos, en que primero construyó el templo y después construyó su casa. Cuando le damos a Dios el primer lugar, que debemos a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, Dios nos va a honrar. Dios se glorificará a través de nosotros, porque cuando Dios ve nuestro corazón, que le damos el primer lugar y que estamos dispuestos a caminar en la revelación de su palabra, Él abrirá puertas de bendición, Él abrirá ventanas de los cielos para que las bendiciones de Dios se derramen sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre las familias de nuestra iglesia. Dios bendiga su palabra. Tenemos que aprender también, mis amados hermanos, a conocer nuestros límites. El conocimiento no es malo, sino que es malo cuando éste nos hace sentir que somos mejores que los demás. No. Cada vez que hagamos algo para Dios, inclinémonos más ante Él y démosle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Hoy, hermanos, en la iglesia y fuera de la iglesia hay un culto al narcisismo. ¿Cómo se glorifica al hombre, a los artistas, a los deportistas? Es un narcisismo terrible. Hermanos, aquí con nosotros solo Dios debe recibir la honra, la gloria y la alabanza. Solo Él. Él es el que nos da las oportunidades. Es Dios el que nos da la vida. Es Dios el que nos da la salud. Es Dios el que nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por eso ante Él doblamos nuestro corazón, nos humillamos ante Él y le decimos: Padre, tú eres digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Cuando nosotros aprendemos a caminar de esta manera, podemos entonces sentirnos seguros. Nada hay más importante en la vida, mis hermanos, que caminar seguros, con la frente en alto, mirando de frente y mirando a los ojos de los demás. Que no hay en nosotros esas cosas escondidas,
sino que debemos siempre caminar con claridad y con mucha seguridad, sabiendo que Dios peleará por nosotros. Cuidado, mis hermanos, cuando nosotros nos extralimitamos en algunas tareas, en algunos trabajos, y no establecemos fronteras en cuanto a lo moral, en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo económico. Dice este libro maravilloso: no te apresures a hacerte rico, porque es Dios el que empobrece y es Dios el que enriquece. Y cuando Dios bendice, dice el salmista, no añade tristeza. Hay gentes que tienen miles de millones de dinero que han acumulado, haciendo todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de maniobras sucias. Pero ¿de qué sirve si no lo pueden disfrutar? Lo tienen escondido bajo tierra, lo tienen escondido en cubetas, los tienen escondido en otras casas. No lo pueden disfrutar. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice que cuando Dios bendice, no añade tristeza. Tenemos que tener mucho cuidado en todas las cosas que nosotros emprendamos. Tenemos que aprender a caminar en la revelación de Dios. Dios le habla a Josué y le dice: Josué, tienes que entender que esto es de ustedes. Es necesario que entiendas cuáles son los límites. No ambiciones a más. Cuidado, hermano, cuando caemos en la ambición. La ambición es peligrosa. El que nosotros anhelemos una mejor vida, mejores casas, mejores carros, no es malo, es bueno. Pero cuando rebasamos el límite y caemos en la ambición, perdemos nuestra orientación correcta. Por eso tenemos que caminar en la revelación de Dios. En cuarto lugar, mis hermanos, también se desprende de esta hermosa experiencia de Josué que tenemos que depender de Dios. En el versículo número 5 le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que aprender a depender de Dios. Hace mucho escuché una frase de un cantante que mucho me ha ayudado en mi vida ministerial. Y esta frase dice más o menos así: el hombre que depende del hombre pasa más hambre que piojo en peluca. Y el hombre que depende de Dios nunca le faltará nada. Esta frase la escuché de Stanislao Marino, el cantante. No sé dónde la aprendió él, pero a mí me ha servido mucho. Tenemos que depender de Dios. No estemos nosotros encerrados en el sistema de este mundo. Acuérdese, mi hermano, que como iglesia del Señor, el Señor nos direccionó bien cuando dijo en esa última oración, y que los evangelios logran guardarla con mucho cuidado y nos la transmitieron. Cuando hace la oración, el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en el reino de los cielos. Porque si nosotros ya perdimos esa visión, entonces ya perdimos nuestra dirección. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso. Tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Cómo le hará? ¿Quién sabe? Pero Dios mueve los corazones para que no nos falte absolutamente nada. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de ir a comer a algunos restaurantes de algunos hermanos y ellos se quedan sorprendidos. Nosotros llegamos a comer con la idea de pagar la cuenta, pero ellos son tan lindos, tan generosos que dicen: hermano, no se preocupe. Yo quisiera invitarlos, qué bueno que están aquí, pero hermana, es mucho y está sola, no hay clientes, no han llegado. Digo, van a llegar. Y justamente cuando vamos saliendo, estamos ya por salir del restaurante, comienzan a llegar clientes y clientes y clientes. Y dice: ya ve que le dije, nuestra sola presencia debe ser de bendición. Cuando nosotros hablamos de bendecir a las personas, Dios se encarga, porque Dios tiene 1000 maneras de bendecirnos. Dios establece cosas maravillosas también para nosotros. Y le dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. Esta situación que Dios ha permitido, hermanos, que pasemos en el mundo entero y que también nos afecta a nosotros como iglesia, créalo que Dios está manejando todo, que todo está bajo su control y que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a resolver esto? ¿Y cómo vamos a resolver aquello? Cuando nosotros estamos caminando, hermanos, precisamente en la revelación de Dios, cuando nuestros corazones están limpios de todas esas cicatrices y heridas del pasado, y cuando continuamente estamos escuchando la voz de Dios, no tendremos temor de nada, porque Dios proveerá, porque Dios cuidará de nosotros. El pueblo de Israel le preguntaron a Moisés: ¿acaso Dios nos podrá poner mesa en el desierto? Como diciéndole, ¿de dónde nos va a dar alimento a todos? Hermanos, gracias damos a Dios que los recursos de nuestro Dios son inagotables. Los recursos de Dios son inagotables. Qué bueno que nosotros dependemos de los recursos de Dios. Qué bueno que Dios no depende de nuestros recursos mezquinos, sino que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, pero tenemos que depender de Dios. Y Dios le habla a Josué y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te voy a desamparar. Dios no nos dejará. Él cuidará de nosotros. Su palabra es fiel y su palabra también, mis hermanos, es verdadera. Pero también, cuando nosotros analizamos esta comisión que Dios le da a Josué, él sabía perfectamente a qué se iba a enfrentar. Él fue uno de los espías que fueron a hacer algún trabajo de exploración en la otra tierra, cruzando lo que es el río Jordán de lo que ahora es Israel. Él sabía que allá de aquel lado había gigantes que eran guerreros valientes, había ciudades que estaban bien fortificadas, que iba a ser una tarea difícil. Mas sin embargo Josué dijo: pero si Jehová va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra fe debe estar en Dios. La tarea no era fácil. Dios estaba dándole una clasecita a Josué en estos primeros versículos, dándole el formato de cómo se iban a hacer las cosas, orientándole y recomendándole: esfuérzate y sé valiente. Cuando hablamos de ser valientes, que tenemos que hacer muchas cosas, hermano, que son nuestras, hacerlas a un lado para depender de los recursos de Dios. Y le dice todavía a Josué: pero tú repartirás la tierra. Hermanos, hacer esta tarea no es fácil. Distribuir, repartir con equidad, se requiere de un hombre honesto, de un hombre transparente. Y cuando nuestro corazón, hermanos, está limpio, nuestra mente también está transparente. Y no buscamos intereses nuestros, sino que buscamos solamente el agradarle a nuestro Dios. Pero hay una otra enseñanza más en este proceso de conquistando lo inconquistable. Y le dice claramente que tenemos que ser obedientes a su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Tenemos que ser obedientes a su palabra. A veces no nos gusta la forma en que Dios, hermanos, nos va orientando, pero Dios va delante de nosotros. Y Dios es muy directo con Josué y le dice: mira, nunca se apartará de tu boca. Qué importante es meditar en la palabra de Dios todos los días, esperar en Él, confiar en Él. Esto, mis amados hermanos, es muy importante. De esa manera conoceremos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque es muy arriesgado, mis hermanos,
hacer las cosas tratando de atinarle. No hay necesidad. Dios todavía habla, y Dios habla de muchas maneras, a través de nuestros sueños, a través de la lectura de su palabra, a través de un mensaje como este, para decirnos: no temas, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Cuando nosotros caminamos en obediencia, a Dios le agrada más la obediencia, hermano, que los sacrificios. Nosotros hemos aprendido a hacer muchas cosas para Dios, pero Dios nos las ha pedido. A veces hacemos las cosas para presumir que sabemos más que los demás, porque tenemos títulos, porque tenemos diplomas, porque tenemos esto o aquello. Pero hermanos, esa presunción ya nos trae consecuencias muy lamentables. Cuando hagamos algo para Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón, con esa limpieza que Dios ha puesto en nuestro corazón y ha hecho en nuestras vidas. Pero tenemos que ser obedientes. Acuérdense que a Dios le agrada más la obediencia que nuestros sacrificios. Pero también nos habla esta palabra, hermanos, finalmente en el capítulo 1, verso 9, que es muy importante estar en la cobertura divina. Es muy importante, y le dice: mira que te mando y que te esfuerces. No es opcional. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermanos, a veces se requiere mucho valor para no hacer las cosas que los demás nos dicen que hagamos. Qué difícil, hermanos, es caminar en la sintonía de Dios. Es muy difícil caminar en la frecuencia de Dios, porque a veces nosotros como que nos gana nuestra vanidad y queremos hacer las cosas tratando de impresionar a los demás, para demostrarles que nosotros sí sabemos, que nosotros sí podemos, que nosotros somos. Nosotros no somos nada, polvo nada más somos. Entre menos nos conozcan a nosotros, hermanos, es mejor. Pero entre más conozcan a Dios, eso es maravilloso y extraordinario. Por eso alguien dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sabe usted por qué Dios quiso llevar al pueblo de Israel a Babilonia? Porque Babilonia era el imperio del momento. Nabucodonosor era el rey del momento, y Dios quiso darles un castigo al pueblo de Israel por ser desobedientes e indiferentes a su palabra e incrédulos a su palabra, y los llevó cautivos. Y les dio una clasecita, pero Dios quería que en ese gran imperio el nombre de Dios brillara, como lo hizo a través de aquellos 3 jóvenes hebreos, como lo hizo a través de Daniel. Que el nombre de Dios en aquel gran imperio babilónico brilló, el nombre de Dios, cuando Nabucodonosor dijo: no hay Dios como el Dios de ellos, no hay Dios como el Dios de Israel. Él revela los sueños, Él revela misterios. Dios quería que ellos brillaran allá, pero era importante caminar en la cobertura divina. Dios le habló al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías y les dijo: yo estaré con ustedes. No traten de confrontarse ni estar peleando con Nabucodonosor. Oren por ellos. ¿Cómo hay gente, hermano, que no sabe nada de política, pero ahí anda opinando de política? Nosotros somos llamados a dar el mensaje de este libro sagrado. Si ellos no hacen su tarea, Dios les pedirá cuenta. Pero nosotros estamos como si quisiéramos conocer todas las cosas en la política. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es dar a conocer este poderoso evangelio. Y Dios siempre ha cumplido su palabra con nosotros. Y Dios le habla claramente a Josué en esa tarea que parecía imposible. Quizá Josué lo pensaba en las noches y le daba vueltas: ¿y por dónde vamos a entrar? ¿Y de qué manera vamos a entrar? No entiendo cómo vamos a sacar a los enemigos de ahí. ¿Cómo los vamos a vencer? Si ellos son ejércitos, si ellos son ciudades fortificadas.
Pero hermanos, ellos tenían la confianza de que Jehová pelearía por ellos. Josué, no temas, solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, que el temor no se apodere de ti. No desmayes, no te canses de hacer el bien. Porque le dice, porque yo Jehová estaré contigo. Qué interesante saber, hermanos, que cuando Dios está con nosotros, la victoria está asegurada. Si Dios está de nuestro lado, ¿a quién vamos a temer? Si Dios va de nuestro lado, ¿quién nos va a enfrentar? Alguien dijo, Dios y yo somos mayoría. Si Dios va delante de nosotros, en Él nosotros seremos más que vencedores. Y le dice, estaré contigo, Josué, a donde quiera que vayas. Qué importante, mis hermanos, tener precisamente esa cobertura divina. Mire, en la obra de Dios, en este tiempo, en la iglesia, encontramos a muchos voluntarios que sin ser llamados están haciendo cosas muy buenas, muy bonitas. Pero si no mantienen ese proceso que Dios establece para Josué, hermanos, pueden en un momento de la vida Satanás trabajar en sus mentes y hacerlos errar en el camino. Y comienzan a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y eso es muy peligroso. Porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el pueblo de Dios. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y un día daremos cuenta a Dios por cada uno de ellos. Por eso Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser, y los requisitos son demasiado elevados. Pero hoy muchos han ignorado, porque para poder, hermanos, mantenerse en el formato y en la sintonía de Dios, se exige mucho esfuerzo, mucha dedicación. En el caminar de nuestra vida vamos a recibir ofertas, promociones, pero hermanos, tengamos cuidado. Si Dios no nos promociona, no aceptemos ninguna oferta, porque puede venir del enemigo y caeremos en sus lazos. Pueden venir buenas oportunidades, pero si esta no es de Dios, hermanos, tengamos cuidado. Es muy importante aprender a oír la voz de nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros caminemos en la garantía que nos da su palabra. Por eso Josué conquistó la tierra. Por eso ellos fueron más que vencedores. No fue fácil, lo lograron. Fue un proceso lento pero seguro. Si Dios camina de nuestro lado, mis amados hermanos, tendremos la bendición del cielo y podremos conquistar lo que parece inconquistable. Todo es posible si podemos creer. Yo no sé cuál problema estés pasando ahora mismo. Quizá estás en un proceso de enfermedad. Te has sorprendido. Quizá algún descuido. Porque todos cometemos errores, todos podemos desviarnos, todos podemos resbalar y caer. Pero créelo, mi hermano, la poderosa mano de Dios está lista para levantarte. El Señor Jesucristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo reconoció su naturaleza de debilidad cuando dijo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que debo hacer no lo hago. En otro momento dijo, a veces estamos caídos, pero jamás estamos vencidos. En otro momento, en el ocaso de su ministerio, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, todos me han abandonado, todos me han dejado. Pero en un momento el apóstol reacciona y escribe, pero el Señor siempre estuvo a mi lado para fortalecerme. Hermanos, en este tiempo que nos ha tocado vivir, no estemos ya lloriqueando ni quejándonos. Mejor adoremos y glorifiquemos a Dios. Dios proveerá. Dios abrirá sus ventanas de los cielos. Siempre han estado abiertas para aquellos que caminan en su palabra. Cuando caminamos en la revelación de Dios, nada nos va a sorprender. El enemigo caminará a distancia.
El enemigo guardará la distancia si nosotros caminamos en la revelación de nuestro Dios y aprendemos a depender de Dios y aprendemos a oír la voz de Dios y olvidamos las cosas del pasado. En Él nosotros seremos más que vencedores. Así de que, mis hermanos, los animo a seguir adelante. Hoy más que nunca necesitamos estar en la cobertura de Dios. Hoy más que nunca necesitamos dar testimonio de que nuestro Dios cuidará de nosotros y nosotros seremos más que vencedores. Este tiempo nos está enseñando que debemos hacer algunos ajustes en cuanto a nuestros valores espirituales. Quizá hemos descuidado nuestros valores espirituales y no le hemos dado la dimensión que ellos requieren para que Dios se manifieste de una manera extraordinaria. Nuestros valores morales. Quizá ahora hemos caído en el engaño de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hemos caído en el terreno de lo permisible. Es necesario volvernos a Dios. Su palabra no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Oremos. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias, Señor, porque tu palabra es bella y es hermosa. Josué nos da una lección de se puede conquistar lo inconquistable. Podemos ver a un pueblo de Israel que logró una hazaña increíble, porque Jehová iba delante de ellos. Pero ayúdanos, Señor, a oír tu voz. Cada ocasión que necesitemos oír tu voz, sé que tú estarás listo para hablarnos. Bendice a cada uno de mis hermanos que con mucha fidelidad y con alta responsabilidad han estado cumpliendo fielmente con lo que ellos prometieron en su corazón. Cualquiera que sea la iglesia que ellos asistan, Señor, si ellos han aprendido, ellos han sido enseñados en estos valores y en estos principios, tú abrirás puertas de bendición, pero sobre todo abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Bendice a cada una de las familias que tan amablemente nos están escuchando y están sintonizándonos. Bendice a nuestra iglesia del centro de la familia cristiana, y donde quiera que nos estén escuchando y viendo, Señor, bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén. Hermanos, pues los invitamos a seguir adelante orando, leyendo la palabra. Hoy nos toca leer en el mes de agosto, que es el mes de la Biblia, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Pero tenemos que leer como si fuera, como diríamos nosotros, hermanos, algo extra en la lectura de la Biblia, leer un capítulo del libro de Proverbios que mucho nos enseña. Todo el año estaremos leyendo el libro de Proverbios como un extra para ser alimentados con la palabra de Dios. Si usted lo hace, esto va a hacer vitamina a su cuerpo y Dios se encargará de cuidarnos de todo mal. Los invitamos a seguir orando y manteniéndonos firmes en lo que Dios ha pedido para nosotros. Me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo, mis hermanos, sea en cada uno de vosotros. La paz de Dios sea con todos.